alegría encontrarnos nuevamente en este espacio. Este canal nace del deseo de compartir reflexiones, herramientas y perspectivas que nos ayuden a comprender profundamente quiénes somos, cuál es el sentido de las experiencias que encarnamos y cómo podemos transitar nuestro camino con mayor fluidez. A través de la astrología evolutiva, el tarot y distintas herramientas de autoconocimiento, exploraremos temas que nos permitan recordar el propósito de nuestra alma y liberar nuestra conciencia. Si este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este episodio con quienes sientas que también puede ser útil. En el episodio de hoy vamos a hablar de misión. Si has venido acompañándome desde los episodios anteriores, quizás hayas notado que más que de hablar de temas aislados, hemos ido construyendo una misma conversación desde distintas perspectivas. Primero, hablamos del destino y comprendimos que existen experiencias que forman parte del diseño de nuestra encarnación. Después, reflexionamos sobre el libre albedrío y descubrimos que aunque existen circunstancias que no elegimos, siempre conservamos la libertad de decidir cómo responder ante ellas. Más adelante profundizamos en la dualidad y entendimos que vivir implica sostener aparentes opuestos, la autonomía y el encuentro con el otro, la materia y el espíritu, la mente y la emoción, el control y la confianza. Y de todos los aprendizajes que hemos compartido hasta ahora, hay uno que sostiene a todos los demás. La materia no es un error de la existencia. No encarnamos para escapar de ella, sino para que el alma se exprese y pueda experimentar aquello que jamás podría comprender permaneciendo únicamente en un estado espiritual. El cuerpo, trabajo, dinero, los vínculos y la vida cotidiana no son distracciones del camino espiritual, son el escenario donde la conciencia evoluciona. Cuando comprendemos esto, la experiencia humana deja de parecer un obstáculo y comienza a revelarse como un escenario profundamente simbólico, donde cada circunstancia se convierte en una oportunidad para que el alma se experimente, aprenda y evolucione. Y entonces aparece una pregunta inevitable, una pregunta que el ser humano se ha formulado desde hace miles de años. ¿Para qué estoy aquí? ¿Existe realmente una misión que dé sentido a esta experiencia humana? Creo que en algún momento todos nos hemos hecho estas preguntas. La búsqueda de la misión rara vez nace de la curiosidad. Casi siempre aparece cuando aquello que sostenía nuestra vida deja de responder las preguntas más profundas. Puede surgir después de una pérdida importante, durante una enfermedad o al convertirnos en madres o padres, o simplemente cuando descubrimos que aunque aparentemente todo marcha bien, existe una parte de nosotros que sigue preguntándose cuál es el sentido de estar aquí. Porque el ser humano no necesita únicamente vivir, también necesita comprender para qué vive. Y eso me recuerda una frase que dice, no solo de pan vive el hombre. Más allá de las distintas creencias desde donde se puede leer esta frase, realmente señala algo profundamente humano. No basta con satisfacer nuestras necesidades materiales. También necesitamos un sentido que nutra nuestra existencia. Y es precisamente en la búsqueda de sentido donde aparece una palabra que paradójicamente suele generar más confusión que claridad: misión. Vivimos en una época en la que constantemente escuchamos frases como, encuentra tu misión, descubre para qué naciste, viniste a hacer algo grande o todavía no has encontrado tu verdadera misión. Y aunque muchas de estas ideas nacen de una buena intención, también pueden convertirse en una enorme fuente de ansiedad, porque terminamos imaginando la misión como si fuera algo escondido en algún lugar del futuro, como si existiera una única respuesta esperándonos. La profesión perfecta, ese proyecto extraordinario, la relación ideal o el logro que finalmente dará sentido a nuestra existencia. Y mientras esa respuesta no llega, muchas personas viven creyendo que están perdiendo el tiempo, que eligieron la carrera equivocada, que tomaron malas decisiones, que dejaron pasar oportunidades irrepetibles o incluso llegan a pensar que los demás sí encontraron su misión menos ellas. Pero quizá el problema nunca ha sido no haber encontrado la misión. Quizá el problema ha sido la manera en que aprendimos a imaginarla. Y aquí aparece la primera reflexión importante de este episodio.
Tal vez la pregunta no sea si todos tenemos una misión. La verdadera pregunta es, ¿qué entendemos por misión? Porque dependiendo de la respuesta que demos a esa pregunta, cambiará completamente la manera en que vivimos nuestra existencia. Si observamos las distintas tradiciones espirituales de la humanidad, encontramos algo muy interesante. Cada una utiliza un lenguaje y símbolos diferentes. Algunas hablan de llegar al cielo, otras del Dharma, otras del camino hacia la iluminación. Cambian las palabras, los símbolos y las imágenes, pero todas parecen señalar una misma verdad. La vida tiene una dirección, existe un aprendizaje, hay un movimiento y una posibilidad permanente de transformación. Y eso me parece profundamente valioso. Sin embargo, creo que muchas veces hemos confundido esa dirección con un único acontecimiento, como si la misión fuera una meta que algún día alcanzaremos para entonces sí poder decir, ya terminé aquello para lo que vine. Pero basta observar la naturaleza para descubrir que la vida funciona de otra manera. Nada de lo que está vivo permanece inmóvil. Los árboles continúan creciendo mientras tienen vida. Sus raíces se profundizan al mismo tiempo que sus ramas se expanden. Las hojas brotan, se caen y vuelven a brotar. Los ríos nunca dejan de fluir. Nuestro cuerpo cambia constantemente, al igual que las emociones. Y nuestra forma de comprender la vida jamás permanece intacta. Si toda la creación vive en un proceso permanente de transformación, ¿por qué imaginaríamos que la misión del alma sería algo estático? Por tal, la misión nunca fue un lugar al que llegamos y siempre fue una manera de caminar. No consiste en realizar un único acto extraordinario, sino en la forma en que respondemos una y otra vez a cada experiencia que la vida coloca frente a nosotros. Y esta idea transforma por completo la conversación, porque entonces la misión deja de ser una meta futura para convertirse en una práctica presente. Ya no depende únicamente de aquello que hacemos, depende sobre todo del nivel de conciencia con el que habitamos el presente. Y si la misión no es un acontecimiento, sino un proceso de evolución de la conciencia, entonces surge una nueva pregunta. ¿Es posible comprender hacia dónde busca evolucionar nuestra alma? Desde mi perspectiva, precisamente ahí comienza una de las mayores aportaciones de la astrología evolutiva. Muchas personas imaginan la astrología como una herramienta destinada a predecir acontecimientos. Sin embargo, desde una mirada evolutiva, quizá la pregunta nunca ha sido ¿qué va a ocurrirme? La verdadera pregunta es ¿quién estoy aprendiendo a ser a través de aquello que ocurre? Y ese cambio de perspectiva transforma por completo nuestra relación con la carta natal. Deja de ser un documento que intenta describir un destino fijo para convertirse en un mapa de conciencia, un mapa que nos ayuda a comprender cuáles son los aprendizajes disponibles durante esta encarnación y hacia dónde busca dirigirse el movimiento evolutivo de nuestra alma. Y cuando comenzamos a observar la carta natal desde ese lugar, descubrimos algo verdaderamente fascinante. La evolución de la conciencia no ocurre de manera desordenada. Existe una lógica, con un movimiento consecuencia y perteneciente a un sistema. Es una inteligencia que sostiene todo un proceso. Y quizá una de las formas más hermosas de comprenderlo sea observando cómo está constituido el propio zodiaco. Con frecuencia, pensamos que las 12 signos representan 12 energías independientes. Sin embargo, cuando lo observamos con mayor profundidad, descubrimos que ninguno existe por sí solo. Cada signo encuentra frente a sí otro signo con el que mantiene un diálogo permanente, no para enfrentarlo ni para vencerlo, sino para completarlo. Por eso, aunque solemos de hablar de signos opuestos, desde mi perspectiva resulta mucho más preciso hablar de polaridades, porque los opuestos parecen excluirse. Las polaridades, en cambio, se necesitan. Y quizá eso mismo ocurre con la vida. No podríamos comprender la luz sin la oscuridad, el silencio sin el sonido, la inhalación sin la exhalación. Nuestro corazón tampoco podría sostener la vida si solamente se expandiera o solamente se contrajera. Toda la existencia parece construirse a partir del equilibrio entre dos fuerzas que, lejos de competir, se complementan. Y el zodiaco no es la excepción.
Cada eje zodiacal representa dos maneras de experimentar una misma realidad, dos perspectivas que no buscan imponerse una sobre la otra, sino ampliar nuestra manera de comprender la experiencia humana. Y quizá aquí aparece una de las enseñanzas más profundas de la astrología evolutiva. La evolución no consiste en convertirnos en alguien distinto. Consiste en integrar aquello que todavía permanece separado dentro de nosotros. Porque toda vez que nos identificamos únicamente con uno de los extremos de cualquier polaridad, inevitablemente reducimos nuestra manera de experimentar la vida. Y sin darnos cuenta, comenzamos a responder siempre desde el mismo lugar y a repetir patrones. Tal vez por eso la misión del alma no consiste en elegir uno de los polos. Consiste en aprender a construir un puente entre ambos. Porque la conciencia no se expande rechazando una parte de sí misma. Se expande cuando logra integrarla. Y precisamente dentro de esa lógica encontramos uno de los símbolos más profundos de toda la carta natal: los nodos lunares. Si los ejes zodiacales nos muestran que la conciencia evoluciona integrando polaridades, los nodos nos revelan la dirección que busca tomar ese proceso durante esta encarnación. No representan un destino fijo ni acontecimientos inevitables. Representan un movimiento de la conciencia. Para comprenderlos, primero necesitamos dejar de imaginar la evolución como una meta y comenzar a entenderla como un proceso vivo. Desde esta perspectiva, los nodos no describen dos lugares separados, sino un mismo recorrido entre aquello que el alma ya ha integrado y aquello que necesita desarrollar para seguir expandiéndose. El nodo sur representa la experiencia acumulada. Ahí encontramos talentos, recursos y formas de responder a la vida que nos resultan naturales, no porque siempre sean fáciles o agradables, sino porque forman parte de lo que ya conocemos. Sin embargo, aquello que mejor sabemos hacer también puede convertirse en el lugar donde dejamos de crecer. La mente busca seguridad y suele aferrarse a lo conocido, incluso cuando ya no favorece nuestra evolución. El nodo norte representa la dirección hacia donde la conciencia busca expandirse. Simboliza las cualidades que estamos aprendiendo a desarrollar y las experiencias que amplían nuestra manera de comprender la vida. Por eso suele despertar incertidumbre, pues crecer implica salir de lo familiar. Pero aquí aparece una idea fundamental. El nodo norte no viene a reemplazar el nodo sur. La evolución no consiste en abandonar lo que somos, sino en integrar lo aprendido para construir algo nuevo. La experiencia simbolizada por el nodo sur se convierte en la base desde la cual puede expresarse el nodo norte. Hasta aquí podríamos pensar que basta conocer nuestro nodo norte para comprender la misión del alma. Sin embargo, desde mi perspectiva, esa idea simplifica un proceso mucho más amplio. Los nodos lunares no representan la misión del alma, representan la dirección que busca tomar la conciencia dentro de esta misión. La misión se expresa a través de toda la carta natal. Cada planeta simboliza una función de la conciencia. Cada signo representa una forma de experimentar la realidad. Cada casa muestra el escenario donde esos aprendizajes se desarrollan y los aspectos revelan cómo interactúan entre sí todas estas energías. Dicho de otra manera, los nodos responden hacia dónde busca expandirse la conciencia. El resto de la carta natal nos muestra cómo esa expansión puede manifestarse en la experiencia humana. Por eso, cuando interpretamos una carta natal desde una mirada evolutiva, no buscamos una única respuesta. Observamos cómo cada experiencia, vínculo, desafío y oportunidad participan en el mismo proceso de evolución. Y esto también explica por qué la astrología puede ayudarnos a comprender ámbitos tan distintos como las relaciones, la vocación, el dinero o la salud. Ninguna de esas preguntas está separada de la evolución del alma. El alma no evoluciona fuera de la experiencia humana, evoluciona a través de ella. Necesitamos un cuerpo para vivir la experiencia. Necesitamos vínculos para descubrirnos. Necesitamos recursos para sostener nuestra vida y una vocación que nos permita expresar nuestros talentos. No porque esas cosas sean la misión en sí misma, sino porque constituyen el vehículo mediante el cual esa misión puede desplegarse.
La materia no existe para alejarnos del espíritu. La materia sostiene la experiencia que hace posible la evolución de la conciencia. Y entonces volvemos a la pregunta con la que iniciamos este episodio. ¿Existe realmente una misión? Desde mi perspectiva, sí, pero no como un destino extraordinario que algún día encontraremos, ni como un único propósito que definirá toda nuestra existencia. La misión es un proceso continuo de evolución de la conciencia. Es convertirnos poco a poco en la persona capaz de expresar aquello que nuestra alma vino a desarrollar durante esta encarnación. Por eso la misión no se vive únicamente en los grandes acontecimientos. También se manifiesta en la forma en que elegimos responder a la vida, en cómo nos relacionamos, en cómo atravesamos el dolor, en cómo administramos nuestros recursos y habitamos nuestro cuerpo, y cómo ponemos nuestros talentos al servicio de los demás. Cada una de las experiencias forma parte del mismo camino. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más valiosas que la astrología evolutiva nos puede ofrecer. No vino a decirnos quiénes deberíamos de ser. Vino a ayudarnos a comprender quién estamos aprendiendo a ser, porque el destino nos ofrecerá las circunstancias. El libre albedrío nos permitirá elegir cómo responder ante ellas. La carta natal nos mostrará el potencial que trajimos para recorrer ese camino y la conciencia será la que paso a paso transforme cada experiencia en una oportunidad de evolución, porque el alma no vino a escapar de la experiencia humana, vino a encarnarla, a aprender de ella, a transformarse a través de ella y paso a paso recordar quién realmente es para liberar su conciencia.